Imaginen por un momento un despacho en penumbra dentro del edificio Berlemont, en Bruselas. Afuera, como casi siempre, llueve. Allí está Elena, una alta asesora comercial que lleva 20 años en este juego. Sobre su mesa descansan 2 informes que son, literalmente, agua y aceite. El primero, redactado por un joven y ferviente parlamentario, exige a gritos la autonomía estratégica de Europa. Dejar de depender de Washington, construir un ejército propio y plantar cara. Es un manifiesto lleno de pasión y soberanía. Pero luego, Elena suspira y abre el segundo informe. No tiene nada de política, son solo datos fríos. Es un análisis técnico de las joyas de la corona de la industria alemana y holandesa. El veredicto es brutal. Si se corta hoy el flujo de capital riesgo o la propiedad intelectual estadounidense, esos sectores colapsan mañana mismo. No hay plan B. El sistema nervioso digital de Europa, sus nubes, su IA, su ciberseguridad, late con corazón americano. Desde fuera, Elena parece el vivo retrato de la debilidad. Los críticos la describen como una burócrata paralizada, una equilibrista que se ha quedado petrificada a mitad del cable por miedo a caer de un lado o del otro. La narrativa dominante es que Europa ha perdido su voz, que es una unión decadente que simplemente espera un impacto que no puede evitar. El sentido común dice que o Europa elige un bando y se desacopla, o será aplastada por el aislacionismo de Estados Unidos. Sin embargo, mientras analizaba esta escena de aparente rendición, algo dejó de encajar en el guión. Al mirar más allá de los titulares sobre guerras comerciales y los discursos políticos furiosos, surge una pregunta que la mayoría de los expertos son demasiado ruidosos para plantear. ¿Y si ese titubeo irritante no fuera una falta de coraje? ¿Y si este tambaleo constante fuera, en realidad, la maniobra estratégica más sofisticada del tablero actual? Lo que muchos interpretan como una parálisis burocrática podría ser, en realidad, un mecanismo de supervivencia de alta precisión. Porque en un sistema de una complejidad tan extrema, a veces la única forma de mantenerse en pie no es avanzar con paso firme, sino saber tambalearse a tiempo. Hoy vamos a desentrañar por qué la vacilación de Europa no es un error del sistema, sino su mayor superpoder. Exacto. Y justo ahí es donde arranca el núcleo de la investigación de hoy. Porque al revisar toda esta información para nuestro análisis profundo, llega a una conclusión muy clara. Mi análisis indica que esta parálisis, este famoso tambaleo europeo, no es para nada incompetencia. Todo lo contrario, es una estrategia de supervivencia de altísimo nivel. Ajá. Y para desenredar esto de manera lógica, pues estructuré el análisis en 3 pilares. Primero está la cuerda floja, que es la realidad brutal de Europa. Segundo, lo que llamo la muerte térmica económica, que son las matemáticas del aislacionismo estadounidense. Y por último, el sistema inmunológico, que muestra cómo la fricción política interna de Estados Unidos es en realidad un mecanismo de defensa. Me parece una estructura excelente. Y, arrancando con ese primer pilar, la cuerda floja de Elena en Bruselas. O sea, ilustra perfecto el caos de su día a día. No estamos hablando de alguien tomando decisiones en el vacío. Tiene que administrar las exigencias de 27 países. 27 realidades completamente distintas, claro. Exacto. Y cada uno con sus urgencias. Sí, cuando observamos el mapa europeo, no es un bloque unificado. Haz de cuenta que es un rompecabezas. Tienes a Polonia, por ejemplo, que vuelca toda su energía política en seguridad militar. Quieren tanques en la frontera. Por su cercanía geográfica a los conflictos, claro. Así es. Pero luego volteas a ver a Francia y su agenda es otra. París busca soberanía, busca proyectar a Europa como una potencia global independiente. Y en medio de esos 2 extremos tienes a Alemania. Y ellos operan casi exclusivamente bajo la premisa de proteger su industria automotriz. Para ellos, cualquier medida que desate una guerra comercial es inaceptable. Entonces, exigirle a la Unión Europea que tome decisiones rápidas es ignorar su diseño. Está diseñado para el consenso. Exactamente. La velocidad no es una característica del sistema, la estabilidad sí lo es. Y fíjate que, más allá de la burocracia, los datos que revisamos muestran una barrera física. Una dependencia tecnológica absoluta con Estados Unidos. O sea, el sistema nervioso digital europeo es norteamericano. Totalmente.
Las nubes donde guardan desde datos del gobierno hasta expedientes médicos corren en Amazon Web Services o Microsoft Azure. Es que pensar en desacoplarse no es cambiar de proveedor de Internet, es literalmente bajar el switch de la economía digital. Sí, apagar las luces. El desarrollo de inteligencia artificial, que es la nueva revolución, depende de laboratorios estadounidenses. OpenAI, Google, Anthropic. Hasta la ciberseguridad bancaria viene de allá. Y esa vulnerabilidad se pasa directo al sector energético. Digo, después del trauma de desconectarse del gas ruso, el vacío no se llenó con paneles solares de un día para otro. Se llenó con gas natural licuado de Estados Unidos. Exacto. Y con las nuevas terminales en Europa Central y del Este, Estados Unidos atrincheró su posición. Están amarrados. Y aquí es donde la diplomacia europea hace un movimiento retórico que me parece brillante. Porque no pueden salir a decir somos dependientes. Entonces, cambian el lenguaje. Pasan de la autonomía estratégica pura a la autonomía estratégica abierta. Es un truco diplomático fenomenal. Sí. Porque al decir abierta, declaran que buscan independencia, pero están abiertos a la dependencia. En mi análisis, veo que es la forma más elegante de aceptar que la interdependencia es un hecho ineludible. Pero ojo aquí porque no están desarmados. Desarrollaron el instrumento anticoerción, Ah, claro. que es básicamente una herramienta comercial que les permite imponer aranceles brutales si los presionan. Pero lo interesante es cómo la usan. Funciona exactamente como un arma nuclear en la Guerra Fría. El objetivo es dejarla sobre la mesa para que el mundo vea que tienen dientes, pero la verdadera estrategia es no tener que usarla nunca. Por eso, Elena prefiere el tambaleo. Exacto. La claridad total, ya sea pelearse o someterse, es demasiado cara. La ambigüedad es su estrategia de cobertura, un hedging seguro. Lo cual nos sirve de puente perfecto para el segundo pilar. Dejamos Bruselas y nos vamos al corazón industrial de Estados Unidos. Digamos, Pensilvania o Ohio. Y aquí conocemos a Marcus. Marcus, el dueño de una planta de herramientas de precisión. Así es. Y al principio, él escucha los discursos de poner aranceles y traer los empleos de vuelta. Y le encanta la idea. Pero el entusiasmo le dura hasta que abre sus libros de contabilidad. Y aquí es donde introduzco el concepto de los vínculos fijos de entrada y salida. Ajá. La fábrica de Marcus no es una maquiladora de los 50. Sus máquinas requieren una calibración microscópica y usan una aleación de acero de altísima pureza. Un acero que solo se hace en Luxemburgo. O sea, no estamos hablando de piezas de plástico intercambiables. Para nada. Cambiar de proveedor de acero para él es como hacer un trasplante de órganos. Requiere años de rediseño y millones de dólares que no tiene. Y si hay guerra de aranceles, Marcus recibe un doble golpe. Un golpe mortal. Primero, su materia prima de Europa se vuelve impagable por los impuestos. Sus costos se disparan. Pero el segundo golpe es peor, porque sus clientes no están a la vuelta de la esquina. Sus clientes están en la industria aeroespacial en Toulouse y en Sevilla. Exactamente. Y si Estados Unidos ataca comercialmente a Europa, Europa va a usar ese instrumento anticoerción. Van a cancelar los contratos con fabricantes como Marcus. Así, una promesa política de proteger la industria local termina quebrando a la fábrica de Ohio. Y para describir esto, utilizo el concepto de la muerte térmica económica. En la física, si la energía deja de fluir, el universo se congela. En la economía, el comercio es esa energía. Aislarse no genera soberanía, genera un congelamiento de las cadenas de suministro. Es la muerte del sistema. Y los números lo respaldan porque son completamente contraintuitivos. Si se aplica un arancel uniforme del 10% a todo, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cae un 0.83%. Que son decenas de miles de millones de dólares. Y la ironía es que el agresor sufre más. Europa perdería un 0.72% y China un 0.64%. Y esto ocurre porque la economía estadounidense es la más optimizada e integrada del mundo. Romper esos vínculos es literalmente una herida autoinfligida. Además, la historia y la logística demuestran que cerrar fronteras es imposible por el efecto válvula. El comercio es como el agua. Si lo bloqueas, busca otra salida. Y en este escenario, México se convierte en esa salida. Claro. Los datos que analicé indican que con altos aranceles, el índice de apertura comercial de México salta casi un 7.8%. México se vuelve el gran intermediario. Los productos siguen llegando a la fábrica de Marcos, pero dieron un rodeo enorme. Generando ineficiencia pura en lugar de aislamiento. Y fíjate que esto no es teoría.
Ya pasó. En 1807, Thomas Jefferson implementó un embargo masivo para aislar a Estados Unidos de Europa. ¿Y qué pasó? Costó el 5% del Producto Nacional Bruto en un solo año, y eso era una economía agraria de barcos de madera. Intentar aislar hoy una economía de semiconductores y alta tecnología es un suicidio económico absoluto. Definitivamente. Y por eso, ante esta amenaza de suicidio, el sistema desarrolló anticuerpos, lo que nos lleva al tercer pilar de mi investigación, el sistema inmunológico político. Porque incluso si la Casa Blanca decidiera ignorar las matemáticas y a Marcus, chocaría con una pared institucional gigantesca. Y aquí entra nuestra tercera protagonista, Sarah. Sarah es la personificación de esta defensa. Ella es una abogada en la Fiscalía General de un estado pesado, como California o Nueva York, y su trabajo consiste en quedarse hasta la madrugada redactando demandas de amparo contra cualquier orden federal que intente evadir tratados internacionales. Inyectando entropía al sistema. Exacto. Tradicionalmente vemos el estancamiento burocrático, el famoso gridlock, como un defecto, pero desde mi análisis, esta complejidad es una característica de seguridad masiva. Actúa como un glóbulo blanco en el sistema inmunológico del país. Tal cual. Impide que un solo líder, por más poder que tenga, descarrile toda la economía global con una firma. Hay que recordar que Estados Unidos no es un monolito. Es como tener 50 países escondidos bajo una misma gabardina federal. California es el mejor ejemplo. Por sí sola sería la quinta economía del mundo. Hacen su propia diplomacia subnacional, firman acuerdos climáticos directos. O el caso de Minnesota. Hace poco hicieron un cambio drástico en sus políticas migratorias y laborales, impulsado completamente por sus valores locales y necesidades industriales, desafiando las directrices federales. Y el campo de batalla de todo esto son las Cortes. Y aquí hay un precedente histórico clave. Antes, las Cortes evitaban meterse en política exterior. El caso de Sosa contra Álvarez Machain dictaba eso. Sí, la postura era que la diplomacia era asunto exclusivo del presidente. Pero hoy, gracias a la globalización, la política exterior es la economía doméstica. Imponer un arancel afecta directo el empleo de Marcos. No se pueden separar. Como bien dice el académico Harold Coe, pedirle hoy a una corte que ignore los reclamos internacionales es como la leyenda del rey Canuto ordenándole a la marea que se detenga. La marea te va a tragar. Exacto. Entonces las cortes admiten los amparos de Sarah, y el resultado operativo de todos estos litigios es que crean tiempo. Funcionan como un freno de emergencia. Crean estabilidad, fuerzan debates, obligan a buscar compromisos. Y uniendo todas estas piezas, regresamos a la oficina de Elena en Bruselas. Ella sigue las noticias, escucha los discursos furiosos sobre cerrar fronteras, pero no entra en pánico. Porque ella está viendo las señales reales, ve el cabildeo desesperado de Marcus en el Congreso para salvar su acero y ve las decenas de demandas que Sarah interpone en los tribunales. Por eso mantiene su tambaleo. Es una apuesta basada en teoría de juegos. Ella sabe que el sistema estadounidense va a favorecer la estabilidad sobre los cambios radicales. Sabe que la interdependencia es un estado permanente. Ambas potencias están soldadas estructuralmente. Una ruptura total es matemáticamente imposible. La verdadera heroína resulta ser esta burócrata cautelosa que entiende que las opciones extremas de aislamiento o sumisión son puras ilusiones. Y al juntar toda la evidencia material, legal y económica de esta investigación, concluyo de manera tajante que mi análisis demuestra algo fundamental. La fricción política en primera persona, es decir, las demandas, las negociaciones lentas y toda esta ineficiencia, es en realidad el calor generado por un sistema inmunológico saludable en pleno funcionamiento. Esa misma ineficiencia que resulta exasperante es lo único que evita que el orden global caiga por un precipicio.